Bueno, lo que sí de todas maneras va a generar, presumo yo, que la Fiscalía tiene que hacer las entrevistas o interrogatorios correspondientes, porque no olvidemos que la Constitución Política del Estado señala con precisión que los ministros de Estado son responsables de los actos políticos y delictivos del presidente, si es que no han expresado en acta su disconformidad y han renunciado al cargo en el momento. Entonces, por lo menos por ese lado, tienen alguna mortificación, pero por otro lado, no sé si salpicar, pero sí está llamando a la inquietud nacional algunas cuestiones, como por ejemplo un mensaje presidencial. Yo no diría tanto por una encuesta como han dicho algunos analistas. En el mismo momento, en otro canal han salido una serie de aseveraciones en la que ponen en una situación por lo menos de presunción o de curiosidad con relación al presidente Kuczynski, ¿no? Y naturalmente a los ministros. El premier, aparte de contar en su jefe de gabinete a un funcionario o exfuncionario de Odebrecht, curiosamente, a la vez trata de bajar los humos, los ánimos al respecto, adelantándose a decir que no, el hecho de haber sido ministro funcionario del presidente Toledo incurriría en responsabilidad. No sé por qué sería necesario eso, ¿no? ¿Qué opinarán los televidentes? Pero sin duda que hay una serie de rémoras, obstáculos, y lo otro que debe inquietar a la ciudadanía por un mínimo de que nos traten como débiles mentales, porque habría que pasar esto al Ministerio Público. Fíjese usted, ya ha pasado creo una semana, 8 o 10 días, y diera la impresión que el único caso es el del presidente Toledo. O sea, no ha continuado la Fiscalía con sus investigaciones, sus actuaciones, sus grandes golpes, como decía. Todo pareciera, y eso no es bueno, porque diera la impresión que es hacia el presidente Toledo el tema, porque también el presidente tiene socios, tiene, dicen, testaferros, etcétera, y probablemente solo no hubiera podido, de ser cierto, llegar a esta situación. Sin embargo, nadie dice nada, como dijera González Prada alguna oportunidad. Ya no hablo de la pusa que brota sola, sino hablo de que hay temor de enfrentar las cosas. Nadie quiere chocar con nadie, todo lo quieren dejar así, y eso no es bueno para la salud moral del país. Bueno, completando lo dicho, diríamos además que hay una curiosidad natural, por lo menos de una minoría del pueblo, porque el resto somos ciudadanos indiferentes, que ese es otro problema que avala que la impunidad esté triunfando. Y es el hecho de que en el caso específico del tema de la carretera, tenemos de que ha habido una ley en horas, pareciera con nombre propio, ¿no? En horas y hasta en minutos. Decía ayer un programa, la suscripción de la firma, yo no sé si la velocidad de la revisión de los contratos, de documentos, tienen esa precisión que puedan estar en defensa de los intereses del Estado peruano, de nuestro país. Entonces lleva naturalmente una inquietud que seguramente los fiscales la tendrán con mayor precisión, y la Procuraduría, que hace un tiempo anda muy alejada de las cosas, pero que naturalmente es de interés de todos los peruanos. Hay parlamentarios, ministros de Estado, en fin, pero lo han dejado solo, y eso es lo que preocupa, en el sentido de que las investigaciones no quiero creer que estén orientadas hacia una sola persona. Están pasando muchos días, están jugando a lo mediático, y eso no es bueno en este tema, que es estrictamente de un delito de corrupción que puede generar impunidad y que ha saqueado los intereses del Estado de todos los peruanos. A todos despierta curiosidad, ¿no? Pero eso tendría que responderlo ella. Ahora, claro que guardan relación con muchas cosas. ¿Quién más que ellos, que han trabajado juntos tantos años, ¿no? Ha sido su ministro, supongo su amigo, aunque ahora no tiene ni un amigo el presidente Toledo, pero ha sido cercano, ¿no? Ministro de Economía, presidente del Consejo de Ministros, el actual presidente del Consejo de Ministros, que reitero, según ha dicho el señor Viñolo y otros periodistas importantes, tiene como presidente de su comité o de su gabinete a un miembro, un exmiembro funcionario de Odebrecht, esta empresa que ha conmocionado el mundo y que pareciera que a los peruanos nos preocupa muy poco. Eso es muy grave, ¿no? En otras latitudes, tenga usted la seguridad que ya no habría el premier y que naturalmente estaríamos sujetos a tantas investigaciones. Pareciera que no hay ni parlamento, ¿no? No hay un control político, hay un silencio muy raro. No sé a qué se refiere la señora Carr, pero sin duda lo que sí podemos decir es que hay una paralización muy extraña.
también cuando se dijo que hay 30 y tantos parlamentarios que están vinculados o han recibido alguna generosidad de Odebrecht. Entonces, la lentitud de la Fiscalía, el silencio político del Parlamento, aquí nadie sabe nada, nadie conoce a nadie. Es interesantísimo eso. Usted ha visto, el fiscal de la Nación no sabe lo que hace el fiscal. El que fuera ministro no sabía qué hacía su viceministro, no lo conoce, poco amigos. Ahora resulta que nadie sabe ni los que han firmado los documentos respectivos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y lo más grave es que hayan permitido que el presidente Toledo salga. Por eso yo hago una invocación. Miren, hay 4 años en el caso Escoteva, con gran avance decían, con colaboradores eficaces. Lo natural, y la Fiscalía ya tenía avanzado, ha estado en Brasil, según el Contralor hace 8 años les han dado información, según Panamá, Estados Unidos y Brasil mismo ya habían referencias muy fuertes. Lo mínimo, yo no hablo de detención preventiva, lo mínimo que se ha podido poner o solicitar es el impedimento de salida del país. Por eso, al terminar esta pregunta, mi querido amigo, yo digo, ante todos los peruanos que nos preocupa esto, no queremos que el fiscal termine denunciando y pidiendo detención preventiva cuando ya no hay nadie. Lo correcto sería que si dicen que son 301, otros 280, 150, los que tiene el Ministerio Público, por lo menos que solicite el impedimento de salida del país. El impedimento no lastima el honor de nadie. Es una actitud preventiva. Si uno hubiera sido ministro se incomodaría, pero trataría de que se solucione con prontitud y presumiría que es un acto natural de prevención en esta situación tan difícil, porque nunca se ha saqueado tanto los intereses y el dinero del pueblo peruano, ¿no? Eso es fundamental. Era necesario, palabra en pasado, reitero, haber solicitado y el juez dado impedimento de salida del país. A él y a su señora, como a otras personas vinculadas, ¿no? Porque imagínese usted, acá ha estado el señor que tiene las cuentas, el que ha sido su guardaespaldas y que todos están vinculados, pero todo el mundo está fuera del país. Entonces, yo creo que en cuanto al precio, no sé, pues a un presidente de la República lo que sería más efectivo sería la labor inmediata. No se olvide que el ministro del Interior, que nos ha hablado y que nos va a costar muy caro, el señor ministro creó las finales con los ceses a generales, policías, sin basamento legal, etcétera, etcétera, y tiene un ímpetu muy interesante, ¿no? Todos los peruanos dijimos ese día, hoy lo traigo. Bueno, después se da con la realidad de que pareciera ser, si usted se acuerda, y esto viene a mi memoria, yo estaba en un set de televisión cuando el señor presidente de la República, el señor Humala, explicaba y estaba molesto con la Fiscalía porque, dice, entorpecían la captura del señor Belaún del Ocio. Ya lo tenían sitiado, dijo el presidente. Y paralelamente en otro canal salía el fiscal diciendo que hacía 15 días estaba en Bolivia. Entonces, y sin embargo, que yo sepa, ningún funcionario ha renunciado. Miren, ustedes se burlan de un presidente así, le dan una información falsa. ¿Qué hay? ¿Qué poder oculto hay detrás de esto que se pueden burlar de un presidente? Y sin embargo, ya el señor estaba fuera. Bueno, y cuando después lo detienen en Bolivia, yo hago esta semejanza para que el pueblo recuerde, apareció que no tenía orden de captura internacional, o por lo menos no estaba tramitada. Algo parecido, ¿no? Porque nos han hecho la cosa mediática, Interpol para acá, y recién ahora explican que no es así, cómo será, qué pasará. Lo cierto es que el señor no está, y manda sus twitters, envía sus cables, y nosotros los peruanos aquí sentados esperando, y yo creo que esto está generando, cuidado, no es solamente el caso del presidente Toledo, está generando el extremo de la corrupción, me refiero a la generación de una impunidad que ya tiene años, tiene décadas, está generando la ira en la nación, y cuando una nación tiene ira es incontenible sus reacciones, tengamos cuidado, y además está trayendo a colación que si esto no hubiera sucedido en Brasil, nunca nos hubiéramos enterado. Todo lo hubiéramos estado presumiendo, porque hasta el último peruano presumía de actos incorrectos de muchos presidentes y de muchos funcionarios. Pero estas declaraciones del señor Odebrecht y todas las colaboraciones eficaces nos han puesto a luz esa inmundicia, como dice el presidente de la República. Y yo digo aquí, mire usted, si hay tanta inmundicia, si hay tanta podredumbre, si la corrupción está tan
fuerte en el Estado, lo dice la ministra de Justicia, lo dice el premier, ahora lo dicen todos espantados. El defensor del pueblo, elegido a espaldas del pueblo, como si recién se diesen cuenta que existe la corrupción, Dios mío, señalan. Yo digo, ¿por qué no suscriben entonces, presidente, por favor, el convenio con las Naciones Unidas para que se instale en nuestro país la Comisión Internacional contra la Impunidad, como en Guatemala, como en Salvador, los pasos en Honduras, lo que pasó en Portugal y bueno, en Brasil es conocido, ¿no? Yo creo que sería verdadero gesto, una expresión de querer y tener voluntad en la lucha contra la corrupción. Bueno, a lo mejor no gusta pues que en estos países esté preso el presidente, vicepresidentes, jefes de la SUNAT, dueños de medios de prensa, etcétera, senadores, diputados, pero es la forma de que un país se limpia o por lo menos defiende su destino para sus hijos. Yo creo que aquí hay poca credibilidad del pueblo a las medidas que toma el gobierno. Bueno, teniendo más voluntad política y a la vez no olvidemos que la corrupción, como lo he sostenido ya hace un tiempo, no está ya en el tema político, ¿eh? Hay naturalmente, es el debate diario, pero está en el sistema judicial. En lo político hay el discurso, ¿no? Por ejemplo, yo la saludo a la señorita Vilca Toma, la congresista, que reiteradamente, antes de ser candidata, hizo buena publicidad con esta denuncia que hizo sobre el ministro de Justicia de ese entonces, y creo que en esa reunión estaba también el presidente del Consejo de Ministros de ese entonces, y que hablaban pues de que Odebrecht era dueño del Perú, de presidentes, y de otras cosas más que indudablemente demostraban una ilicitud tremenda en el grado de llevar a una impunidad inconcebible en nuestro país. Pero que yo sepa, ya legisladora que tiene un poder mayor, que yo sepa no ha presentado ninguna denuncia ante el Ministerio Público, y si la hubiera denunciado y no le hacen caso, sería bueno que los peruanos la apoyemos en eso para que sea más diligente. El Ministerio Público no puede desoír una denuncia física, porque naturalmente me puede responder la congresista que el decreto legislativo 052 señala que el fiscal, si por rumor, por denuncia, por periódico, tiene enterada la comisión de un ilícito, debe investigar de oficio. Pero tratándose de los destinos del país, para acabar con este ejemplo, creo que tienen que hacerlo, y sea quien fuera que tiene esta posición. Por otro lado, fíjese usted, yo he escuchado al presidente repetir una serie de cosas y crear innecesariamente una comisión más de las anticorrupción, que tantas existen, jueces anticorrupción, fiscales anticorrupción, y el país está enlodado, en podredumbre, como se dice. Miren, como gran cosa ha dicho el presidente, que ya presentaron sus declaraciones juradas él y sus ministros. Eso es obligatorio, perdón, está en la ley. Y además es una obligación que los funcionarios de alto nivel presenten sus declaraciones patrimoniales, ¿no? Porque la declaración de impuesto a la renta, que lo sepan todos, es en marzo. Entonces, cuando uno asume un cargo, un alto cargo público, tiene que presentar esta declaración patrimonial. Lo que han hecho en una ley es bajar las categorías para que también la presenten funcionarios de menos nivel. Yo no sé si eso era lo más importante. Yo le digo, señor presidente, ¿por qué no amplía, usando los decretos legislativos, que esas declaraciones las haga la cónyuge, los hijos mayores de edad, los familiares hasta cuarto grado y los asesores de los altos funcionarios, magistrados de la Corte Suprema, ministros de Estado, parlamentarios, Tribunal Constitucional, etcétera, casi todos los que están dentro del artículo 99 de la Constitución con derecho ante juicio, y altos funcionarios que usted quiera considerar, pero en esa misma situación, familiares de los asesores, etcétera, se ven muchas sorpresas y entonces los gestos son importantes. Y paralelamente, naturalmente usted no puede intervenir en el Ministerio Público, eso lo comprendemos, ni en el Poder Judicial, pero puede invocar como el primer peruano, el primer magistrado de la nación, que haya un poquito más de voluntad expresada en esto. Reitero, todos como peruanos podemos hablar y preocuparnos que no haya impedimento de salidas del país, pero lo que sí usted puede hacer ante una situación de agotamiento, dicho por la Contraloría, dicha por su ministra de Justicia, dicho por el Premier, es decir, todos los funcionarios reconocen hoy, algunos recién se han dado cuenta que hay corrupción. Eso es lo interesante que sepa el pueblo cuando los escucha. Pareciera que ayer recién se hubieran puesto en conocimiento. Pues bien, no lastima la investigación del Poder Judicial, ni de la Fiscalía, ni del Parlamento, que usted como gobierno suscriba el convenio con las Naciones Unidas, señor presidente, suscríbalo para que se venga aquí la Comisión Internacional contra la Impunidad, que ha dado grandes resultados en Guatemala, Salvador,
Ecuador y que ha empujado el espíritu brasileño, el solo pensar de que iba a instalarse una comisión, ha impulsado a los jueces, a los fiscales, a la policía, y tiene usted los resultados. Cualquier ciudadano diría, cualquiera, el más sencillo del Perú, como todos nosotros, que con lo que está pasando en el país, si hubiéramos estado en Brasil, ya estarían presos muchos funcionarios, muchos ministros, muchos empresarios, mucha gente, señor fiscal de la nación, ¿no? Ya en realidad, y no podemos dar la imagen que estamos esperando a que sean juzgados por el extranjero, pues nosotros tenemos acá nuestras instituciones, tenemos aquí nuestros funcionarios, y no creemos que estén ellos invadidos por la corrupción, aunque lo dicen las altas dignidades. En Guatemala, la Comisión Internacional dio la sorpresa que cayeron jueces, magistrados, fiscales, etcétera, etcétera, y que todo, como lo dicen algunos altos miembros, está pues podrido el germen hasta en el propio Estado. Entonces hay que hacer un esfuerzo, presidente, hay que hacer un esfuerzo. Y naturalmente en todos estos lados, los presidentes que sienten que hay una situación que involucre la majestad, la dignidad de la República, en la personificación de la nación que es usted, dan un paso al costado y todos colaboran para poder avanzar en esta lucha total contra la impunidad. Yo no quiero que las calles comiencen a hablar muy fuerte, porque cuando hablan con ira puede perderse el control de la finalidad, que es la institucionalidad, y eso es muy riesgoso y puede ser utilizado por las grandes mafias para favorecer. Lo que es real ahora es que no podemos permitir que el sistema que tiene décadas pareciera que ha sido creado para favorecer a las grandes empresas mafiosas en el país y no para proteger al ciudadano, al pueblo en sí mismo, ¿no?